El problema es que esa gente buena, capacitada y con vocación de servicio, ya perdieron la oportunidad de desarrollar esas aptitudes dentro de ese partido. La alianza podría tener cierto efecto a nivel municipal, cierto efecto, pero va a haber enfrentamientos que quizás en lo inmediato crea más problemas o cree más problemas que los beneficios que pudiera tener. Esta alianza es que hay desconfianza entre todas las partes, hay desconfianza entre los tres actores y en los dos actores principales, pero hay desconfianza entre uno de los actores internamente. Saludos, amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su programa a partir de ahora. Hoy nos visita Pedro Domínguez Brito, dirigente del PRM, el Partido Revolucionario Moderno. Por los apellidos ustedes adivinan que tiene parentesco con el amigo Francisco Domínguez Brito. Bienvenido, Pedro. Gracias, Gustavo, gracias por la invitación en Acento, un medio de comunicación integral que dignifica a la República Dominicana y lo digo de todo corazón. Gracias. Francisco es más viejito que tú. Bueno, la duda me beneficia. Cuando preguntan, cuando estamos los dos, ¿cuál es mayor? Francisco se incomoda porque alguien está dudando. Y si dudan, yo gano. Yo le llevo a Francisco un año. El problema es que Francisco tiene calva y le dije que tiene una solución, dejarse crecer la ceja y peinarse para atrás. Bueno. Pero sí, yo le llevo un año a Francisco. Él no es calvo, lo que decía Cantinflas, es que se peina con la navaja. Qué alegría estar aquí, Gustavo, de verdad. Y gracias por el libro que me dedicaste, lo voy a leer bastante. Y recordé cuando lo dedicabas una frase de Unamuno, que mientras menos se lee, más daño hace lo que se lee. Hay que leer mucho para lo que uno lea no le haga daño. Lo entienda bien, entender cada cosa en su contexto. Y saludos a Francisco. Gracias. Que perdone la broma. Bueno, lo primero que quiero que tú me expliques, Pedro, es por qué decides dar el paso de salir del PLD, partido en el que militaste muchísimos años junto a Francisco y otros amigos, y entonces luego ingresar al PRM. Es un tema un poco delicado, pero sí yo renuncié el lunes siguiente de cuando se proclamó al actual candidato presidencial del PLD. Es decir, yo fui el primero que renunció a nivel nacional, lo hice público, una carta dirigida al presidente del Partido de la Liberación Dominicana. Quiero hacer constar, sí, que la mayoría de miembros del PLD que conozco y conocí son gente buena, capacitada y con vocación de servicio. Y amigos, porque y amigos no hay que hacerse enemigos. No, son gente buena. El problema es que esa gente buena, capacitada y con vocación de servicio, ya perdieron la oportunidad de desarrollar esas aptitudes dentro de ese partido. Llegó un momento que yo me sentí muy limitado, muy enjaulado, muy subutilizado en el buen sentido. No me sentía cómodo. No es que yo tenga la razón o que ellos la tengan. No estoy hablando ni haciendo juicios de valores. Es que en lo personal yo no me sentía cómodo con lo que veía, con las estructuras, con las metas, con las referencias. Repito, no estoy haciendo juicio de valores. En un momento se pensó que tú ibas a acompañar a Julio César Valentín en la formación de la nueva organización. Julio César Valentín ya ingresa, forma justicia social, luego de que yo me había juramentado en el PRM. Ya. O sea, pero sí le tengo mucho respeto a Julio César Valentín. Tiene un gran equipo de campaña, gente muy valiosa, como por ejemplo el alcalde de Tamboril, Angiolino Hermosén, entre otras personas. Y Valentín es un político para mí de los dominicanos con más cultura universal. No, yo siempre he dicho que es de los políticos con los cuales tú puedes conversar más allá de las simplezas. Claro, Valentín un hombre de profundidad. Varias condiciones, es inteligente, viaja y lee mucho. Tú combinas esas tres cosas y te hace un ser en términos culturales bastante completo. Bien, bueno, entonces ingresas al PRM. ¿Quién fue, digamos, la persona de contacto o a quién primero tú le dices, mira, yo quiero trabajar con ustedes? Es algo que no es indiscreción. Cuando yo renuncio del partido al que pertenecía, fue directamente con el presidente de la República, Luis Abinader. ¿Tú eras amigo del presidente? Sí, yo lo había visitado varias veces antes. Él pasaba algunas de sus vacaciones cerca de mi casa, en Santiago, en los Jardines Metropolitanos. Hay una relación muy familiar con la familia Corona, con la familia Fuertes, que era donde él estaba. Hay una relación también muy profesional y casi muy de amistad muy profunda con la vicepresidenta, con el senador de Santiago, con Iván
Guzmán, en fin, con mucha gente del PRM y sobre todo con el presidente y con la vicepresidenta, que quiero destacar que de las cosas que más me gustaron de ser parte de ese equipo del presidente Luis Abinader es que es un referente a seguir. El presidente Luis Abinader no tiene un proyecto de ego, no tiene un proyecto económico. El presidente Abinader tiene un proyecto de nación, un proyecto para la historia, inclusive un proyecto que es una especie hasta de compromiso familiar. Yo me imagino que cuando él va a tomar una decisión, ve imaginariamente la foto de su padre y pensaría, ¿qué haría mi padre en estas circunstancias? Entonces la política requiere de referentes, de ejemplos que tú puedas seguir. Si hay un mal ejemplo jerárquico, todo se daña. Si hay un buen ejemplo jerárquico, la gente sigue esos pasos. Y eso fue dentro de las cosas que me gustó, y me gusta hablar con él. Habla de manera llana, habla de manera que lo siente. El dominicano percibe cuando un político es sincero o no es sincero. El dominicano percibe cuando hay una tragedia y un político va a allantar, va a hacer un teatro, va a hablar para las cámaras, pero también percibe cuando un presidente o cuando un político o cuando un ser humano habla y actúa de corazón. Y te confieso que me encantó ver al presidente Luis Abinader en la provincia de Duarte, en Ocoa, hablando con los afectados de esta catástrofe que hubo, de estas inundaciones, que ha sido la más grande en toda la historia reconocida del país. 431 miligramos, peor que la del huracán George, algo inaudito, a un fenómeno de la naturaleza que no estábamos preparados. Y el presidente fue a esos lugares, habló de manera llana, habló de corazón, habló con sentimientos. Y eso la gente lo entiende y la gente lo valora. Dar la cara y preocuparse por lo humano. Es un presidente esencialmente humano que cree en el destino de la gente. En estos momentos, ¿tú ocupas alguna función pública? No, no ocupo ninguna función pública. ¿Y en el partido de qué se te ha encargado? Porque estamos en una campaña. Sí, sí, es interesante. Yo le decía al presidente de la República y a algunos de sus funcionarios que yo quería trabajar en el partido de manera institucional. Y le decía una frase de José Martí que me encanta mucho, y es que el verdadero deber de un hombre, de una persona, es estar allí donde es más útil. Yo le decía, presidente, yo quisiera ser útil en el partido, y hablamos mucho, y fue interesante. Y a nivel del partido se me encomendó una tarea para mí sumamente interesante, y es un organismo adscrito a la Secretaría de Supervisión Política. Se llama el Programa de Integración Democrática, el PIN. ¿En qué consiste este programa institucional? No es un sector externo, no es un partido aliado, consiste en lo siguiente. Del PLD hubo muchas personas que renunciaron, muchos se fueron al PRM, otros a Justicia Social y otros a otros partidos. Entonces, los que se fueron al PRM, que hay muchos alcaldes, muchos exmiembros del Comité Central, muchos diputados y otros funcionarios públicos, muchos de los cuales están aspirando a repetir en sus cargos, es buscar la manera de integrarlos más al partido, de que tengan mayor participación en los equipos de campaña, en las tomas de decisiones, porque hay algunos todavía que no han ingresado como deberían ingresar y no han desarrollado sus potencialidades en el partido. Es un proyecto partidista, es para fortalecer al PRM, no pensando en lo inmediato, sino pensando más allá. Es un proyecto de futuro, de fortalecimiento. Entonces, uno de los objetivos principales es ese, integrar lo más posible a todos esos miembros importantes, gente buena, que se fue de otros partidos y que ingresaron a nosotros y que no han tenido a veces la oportunidad, o el canal, o el puente. ¿Esa tarea tú la desarrollas específicamente en Santiago? No, esa es a nivel nacional. Yo soy coordinador a nivel nacional de ese programa y también encargado de las seccionales en el exterior. El trabajo que se me ha encomendado hace pocos días es muy grande, es muy importante. Yo asumo el reto, me encanta ese reto, es algo interesantísimo y que creo que cuando ese brazo poderoso de esa gente se integre de manera completa, se integre con amor y se integre con ganas, eso va a hacer que todavía se gane mucho más fácil en la primera vuelta electoral. A propósito de eso, bueno, ustedes tienen como principales contendores a 3 partidos, porque han formado una alianza que se llama Rescate RD, que PLD, Fuerza del Pueblo y PRD. Ellos dicen que ustedes la tienen difícil con esa alianza y que los van a vencer, pero tú me vas a responder esa pregunta cuando volvamos de esta pausa.
Pedro Domínguez Brito. La alianza que llaman Rescate RD, Fuerza del Pueblo, PLD y PRD, dice que no, que ellos van a ganar, que ustedes la tienen difícil. Dicen que por los problemas que hay, que el gobierno no ha podido darle solución, la población los va a castigar en las urnas. Para mí eso es parte de la política dominicana, decir eso. A mí me gusta mucho el tema de las alianzas. Una alianza se basa, entre otros aspectos, en 3 puntos. Primero, confianza mutua, respeto mutuo y además que el interlocutor, el mediador, inspire confianza y respeto entre las partes. Aquí no existe ninguna de las 3. No existe ni confianza ni respeto dentro de uno de los partidos inclusive, que será con otro partido político. ¿Cuál es ese? Tú dices de uno. No, ya la gente sabe más o menos. A mí no me gusta mencionar como nombre, por respeto a veces, pero la gente sabe a qué es. Inclusive muchos están renunciando de un partido para irse para el otro. O sea que entre ellos se están extrayendo militancia. Va a ser interesante, va a ser una guerra fratricida. La alianza podría tener cierto efecto a nivel municipal, cierto efecto, pero va a haber enfrentamientos que quizás en lo inmediato crean más problemas o creen más problemas que los beneficios que pudiera tener. Aquí va a haber una lucha a muerte por quién va a quedar en segundo lugar, a sabiendo a los dos de que no habrá segunda vuelta. Eso lo dijo con claridad Danilo Medina, que es un político astuto. No, o sea, lo que dijo Danilo Medina es como si lo hubiera dicho el Papa, porque fue una verdad como un templo. Es imposible que esa alianza se dé. Ahí va a haber, repito, una guerra fratricida, una guerra a muerte, tratando de quedar en segundo lugar, total que no va a ser necesario. Él dijo incluso que el que quede en tercero va a caminar hacia la extinción. No, y yo estoy de acuerdo. Yo tengo una teoría, es que uno de esos 2 partidos va a ser un partido minoritario después de las elecciones. Después de las elecciones. Y yo tengo una teoría, la política es historia y la política se repite. ¿Por qué para mí el PRD se convierte en un partido insignificante en estos momentos? Con toda la historia que tiene. Con toda la historia que tiene, y la historia va a juzgar a los responsables de eso. A mí me gustaría ver qué va a decir la historia de aquí a 30, 40 años de lo que sucedió y cómo va a juzgar a los protagonistas. Pero no es el tema. El PRD queda prácticamente destruido cuando elige a un candidato y no eligió a Milagros Ortiz Bosch. No eligió lo que representaba la mística, lo que representaba lo bueno y la trayectoria histórica. Eso derrumbó al partido. ¿Cuándo se destruye el Partido Reformista? Cuando no elige a Eduardo Estrella y elige a otra persona. Ahí empezó la debacle del Partido Reformista. ¿Cuándo empieza la debacle de uno de los partidos? Cuando se elige a uno y no se elige a otro. Y no voy a mencionar nombres. Entonces la política partidista se repite. Es una historia que hay que conocerla para proyectar lo que va a suceder en el porvenir. ¿Y qué le parece a usted? Parece raro, es decir, porque se hace esa alianza y cuando se proclama y se anuncia, va el presidente del partido más pequeño de los 3, que es el ingeniero Vargas, y es el que hace, es como el maker, el armador, pero no estuvo ni Leonel Fernández ni Danilo Medina. Las grandes alianzas se hacen con los grandes líderes. Cuando se hizo aquel famoso pacto patriótico, estuvo Juan Bosch y Balaguer. Y le alzaron la mano a Leonel. Y le alzaron la mano a Leonel. O sea, esta alianza, es que hay desconfianza entre todas las partes. Hay desconfianza entre los 3 actores y en los 2 actores principales, pero hay desconfianza entre uno de los actores internamente. Es complicadísimo. Esta alianza no le veo razón de ser y para mí, en lo inmediato, va a ser peor para los que se aliaron que los beneficios que pudiera tenerle. Y además de eso también, eso pone un poquito alerta al gobierno, al partido de gobierno, para que trabaje más. Y a veces ese protagonismo, ese triunfalismo, también es bueno que se nos dé un golpecito para uno motivarse a seguir adelante. Pero yo creo que lo que está haciendo el presidente de la República es innegable que va a ser una paliza que va a dar en la primera vuelta. Y yo les voy a poner un ejemplo a ti, a los amigos televidentes. Pongamos en una balanza a los candidatos. ¿Quién inspira más confianza para continuar los destinos o dirigir los destinos de la República Dominicana? ¿Quién inspira más respeto? ¿Quién puede mantener más la armonía social, la paz social, la unidad entre los dominicanos? Si uno coloca esas preguntas en una balanza, sin lugar a dudas se inclina en favor del presidente de la República, Luis Abinader. Ellos tienen una apuesta, y bueno, en la política nadie se da por vencido, que es tratar de mermar la popularidad
o piensan que con cosas que ocurran de aquí a las elecciones, la popularidad del presidente Abinader va a reducirse y entonces él no pasará en primera vuelta y en una eventual segunda vuelta, ellos dicen, de ellos, el que quede como competidor para una segunda debe ser apoyado por los otros. La oposición está pensando en el azar, en la suerte, y con eso no se ganan las elecciones. Las elecciones no se ganan pensando lo que va a ocurrir, si hay algún error, se gana con las realidades. Cuando nosotros vimos al presidente ahora enfrentando las consecuencias de lo ocurrido, de las inundaciones, que han sido las más grandes de la historia, por lo menos de lo que se tiene evidencia, ya cambia todo el panorama. Cuando uno ve al presidente con amor, yendo a las comunidades afectadas, ya cambia todo el panorama. ¿Qué culpa tiene el presidente de lo que ocurrió? Ahora, está asumiendo sus responsabilidades. Y yo te voy a poner un ejemplo de que lo que es dar la cara. El contrato de Aerodón. Ese contrato data del año 1999 y no le había un beneficio para el Estado dominicano. Ahora, entre $1.900.000 y $2.000 y pico de dólares, $1.900, $1.900.000 y más de $2.000 millones. Y fue transparente y lo dijo públicamente. Yo recuerdo cuando el expresidente Danilo Medina anunció los acuerdos con la Barrigold, todo el mundo lo aplaudió, la oposición, el país entero. De hecho, cuando él anunció que iba a revisar eso, ya fue, que entonces, fue una rendición de ahora, cuentas. Debimos aplaudirlos todos al presidente de la República por este acuerdo, que por primera vez el Estado Dominicano va a tener beneficios. Pero la oposición lo está criticando. No, hizo lo que tenía que hacer en términos legales y ahora eso va a la Cámara Legislativa para que lo ratifiquen o no. O sea, cumplió con la ley perfectamente y dio la cara y lo dijo de manera transparente. Y se van a ver los resultados en lo inmediato de ese acuerdo transparente que habla muy bien del presidente de la República. Bien. Bueno, para fines de las elecciones municipales, ¿cómo están ustedes en Santiago? Porque un aval que siempre airea el PLD es que ha dicho que su candidato, Abel Martínez, ha sido un buen síndico, que ha rescatado a Santiago y que para ellos es una plaza que ellos la dan como invencible para el PLD. No, si las elecciones pasadas municipales hubiesen sido una semana después, Ulises Rodríguez hubiera vencido a Abel Martínez. ¿Y qué pasaba con...? La diferencia fue mínima. Fue mínima. O sea, Ulises no tuvo tiempo quizás de posicionarse. Exactamente, exactamente. Entonces Santiago siempre ha sido una ciudad limpia, salvo excepciones. La ha mantenido limpia, pero ¿qué ha hecho él por el deporte, por el arte, por la cultura, por el drenaje pluvial, por el transporte? A mí me da vergüenza ajena, cuando en Santiago fue la sede de los alcaldes nacionales en un momento, y el actual alcalde y candidato presidencial no estuvo presente ahí, ni los recibió. Uno va y no da la cara por nadie, por nada, no hace vida en el ayuntamiento, y es una persona con muchas virtudes, lo conozco, es una persona osada, trabajadora, pero caramba, no representa a Santiago, no da la cara con ningún sector, no va a ninguna comunidad, no va a ninguna junta de vecinos, no va a ninguna actividad cultural, no va a ninguna actividad deportiva. Santiago está acéfalo, no da la cara para ninguna actividad ni para ninguna institución intermedia de la ciudad. Hablen con los empresarios, hablen con los estudiantes, hablen con las organizaciones de Santiago. El síndico de Santiago, el alcalde, nunca está presente en ninguna de esas actividades. Santiago está limpio, es verdad, pero hace falta mucho por hacer. No es limpieza, porque Santiago siempre ha sido una ciudad limpia. ¿Usted me quiere decir entonces que las posibilidades del PLD en esta ocasión no son tan ciertas? No, el PLD va a perder. Ulises Rodríguez, que tiene un gran discurso municipalista, que fue un gran legislador, que como director de Proindustria ha hecho una labor increíble en favor del país, que con la pandemia no solamente mantuvo el empleo con todas las adversidades, sino que creó nuevas fuentes de empleos. Un trabajo extraordinario en favor de la estabilidad y de la paz social en la República Dominicana. Bien. Ulises Rodríguez va a ser alcalde y va a ser uno de los mejores alcaldes de la República Dominicana porque conozco su trayectoria, conozco su pensamiento y es un ser verdaderamente extraordinario. Vamos a otra pausa, Pedro, con tu permiso, y volvemos.
Y en cuanto a las elecciones presidenciales y la legislativa, respecto a Santiago, ¿cómo están las cosas? Santiago tiene muy buenos candidatos a diputados a nivel provincial. Todavía no se ha elegido hasta este momento el candidato a senador o senadora. Hay muchísimos buenos candidatos internamente. Mucha gente aspirando, ¿eh? Sí, es normal. No hay tanta gente, son 3, 4, 5 gente que tienen muchas condiciones en todos los sentidos. Porque está la señora gobernadora, se habla de Julio César. Se habla de Julio César Valentín, la gobernadora Rosa Santos, Federico Reynoso y Daniel Rivera y José Jaques. Esos son más o menos lo que están en el tapete, y uno de ellos va a ser el candidato. Eduardo Estrella, el actual senador, una persona que merece todo el respeto, toda la admiración, con una trayectoria impecable. Pero que él mismo decidió, ¿no? Él, por razones ya personales, no es por razones políticas de otro tipo, él decidió no ir. Pero es una persona, caramba, que lo tenemos en un altar en la política y en la moral. Y en lo presidencial, ¿cómo son las cosas en Santiago? Porque la oposición dice que el gobierno ha hecho poco, que no ha construido. En Santiago el gobierno ha invertido más en 3 años que lo que se ha invertido en los últimos 20 años en Santiago. ¿Cuáles son las principales inversiones que ha hecho el gobierno? Arroyo Gurabo, eso hay que verlo, El monorriel, el tren. El monorriel va a estar ya listo. Ya listo. La circunvalación. ¿Cuándo estará más o menos operando? Ya en enero. La circunvalación. La carretera del Ámbar que viene ahora. La entrada de Santiago que se está haciendo, y va a ser una entrada de una ciudad casi de un país desarrollado, para poner algunos ejemplos. Pero para mí eso es importante, pero más importante es el desarrollo que está teniendo Santiago con el sector privado, nuevos hospitales, nuevos supermercados, nuevas industrias, nuevas ferreterías, nueva zona franca, porque este presidente de la República inspira confianza, porque el presidente de la República inspira que haya seguridad económica, seguridad jurídica, mayor inversión dominicana y extranjera, y eso es lo que nosotros debemos de mantener. Uno nota, por ejemplo, América Latina, y la mayoría de países están atomizados, tienen conflictos serios internos, están divididos en dos grupos eternos radicales. No hay país prácticamente de América Latina que se salve, salvo quizás Costa Rica y 1 o 2 más. Entonces, esa paz social que tenemos, de la que hablé hace un ratito, esa armonía social que tenemos, esa confianza que inspira el actual presidente de la República, debemos de mantenerla. El presidente de la República es el que mejor puede mantener y desarrollar aún más la unidad de nuestro pueblo. Que nuestro pueblo siga siendo un ejemplo de democracia, de desarrollo en América Latina, en Occidente y en el mundo. Y eso se debe a las actuaciones del presidente, que es un ejemplo a seguir de conducta en todo el mundo, y eso a nosotros debe de llenarnos de orgullo. Por eso hay que continuar con este cambio que va a seguir. Y yo confío mucho en el presidente, confío en su buena fe, en su buena obra, en su capacidad de gestión, en su oratoria, una oratoria que cada día es mejor porque tiene credibilidad. El orador no es solo hablar bonito, es inspirar respeto, confianza y credibilidad. Y cuando el presidente habla, la gente cree en lo que dice, la gente cree en su palabra. ¿Usted cree entonces que no hay posibilidad de que la oposición pueda vencer a Luis Abinader? Ninguna. O sea, ninguna. Y no quiero pecar de fanatismo, no hay ninguna. Objetivamente no hay ninguna posibilidad. Y pongan la balanza a los candidatos y el pueblo naturalmente va a inclinarse en favor de una, porque es lo que mejor merece la República Dominicana. Bueno, muchísimas gracias a Pedro Domínguez Brito, dirigente del Partido Revolucionario Moderno, un hombre de Santiago, pero que está en estos momentos en una labor dentro del PRM que abarca toda la geografía nacional, y me dijo también que el exterior también. Sí, es coordinador nacional de ese programa de integración al PRM, un proyecto institucional y partidista. Muchas gracias. Igual a ustedes, amigas y amigos. No se vayan, hay más en Acento TV y Acento Portal.